Jorge? Aquí estamos. Vos sabés que esto ahorita está normal, es que todo esto, las redes están bien heavy. Sí, en todos lados nomás. Bueno, ahí retomamos. Perfecto. Bancame un segundito que se conecte la gente. Ahí se empezó a conectar, amigo. No, está tremendo, está tremendo. Muy buen tema, sí, sí. Ayer también tuvo el mismo problema. Al final, no hubo forma de terminarlo. Se conectaba y se trabó todo. Un garrón. Sí, ¿Qué pasa? Están todos estado, en la misma, ¿viste? Esto está bien pesado, lo de las redes. Ahorita todo el mundo conectado. Incluso yo creo que ni las redes estaban preparados para que ahora todo el mundo estuviese conectado. Viendo tantos live, viendo películas, viendo Netflix. Entonces, pues sabes que no es algo para lo que estábamos preparados, y por eso ahorita han colapsado varias redes ahí, que de repente se te pierde y vos pensás que es tu teléfono, y cuando vemos es la misma red que no está soportando tanta carga. Así es. Bueno, dale nomás, amigo, ahí estamos. Ahí ya tenemos como 150, me figura acá. Vamos bien. Entonces vean, chicos, continuando con el diseño de recubrimiento, el recubrimiento A es un recubrimiento horizontal, completamente horizontal. El recubrimiento B, que es el recubrimiento ultraconservador, le llaman, es un recubrimiento que prácticamente lo vamos a ver en la cúspide vestibular, que es un recubrimiento inclinado, que ese está más indicado para aumento de dimensión vertical. ¿Por qué ultraconservador? Porque no hay que remover mucho tejido. Entonces, como no hay que remover mucho tejido, ahí sí vamos a poder hacer un medio desgaste, porque lo que necesitamos es aumento de altura, y entonces no necesitamos remover tanto tejido. El segundo recubrimiento, que es un recubrimiento que está ahorita creando, o sea, tiene muy buena tendencia, es el recubrimiento con doble inclinación, que es el C, que también lo vamos a ver enfocado en la cúspide vestibulares, que tiene una doble inclinación. Pero con esta doble inclinación no quiere decir que es un bisel. Sí, pueden hacer bisel. Preferiblemente yo lo hago en premolares superiores, en los primeros premolares superiores, cuando no quiero que se me mire la interfase restauración diente. Pero si es en el sector posterior, por lo general hago una doble inclinación, más no bisel cuando es con resina. Cuando es para IMAX, sin problema alguna, se comporta de una manera muy favorable el bisel. Pero cuando es para composite, en lo personal me ha pasado que cuando yo estoy confeccionando el composite, durante el pulido se me fractura ese bisel de la restauración cuando estoy puliendo la fuera de boca. Entonces he tenido esa mala experiencia, y en lo personal lo utilizo solo para primeros premolares superiores, que es donde necesito que mi interfase se vea mucho más de biomimética. En IMAX, como les repito, no hay mucho problema, pero yo prefiero el doble inclinación. Y el tercero, que es el recubrimiento clásico. El recubrimiento clásico es el recubrimiento total. Ese recubrimiento total era muy agresivo en aquel tiempo. Como logran ver, ahí tienen dentina, y cuando en vez de decirte que recubrieras a la mitad porque tenía buen espesor en la base, te mandaban a recubrirlo completo. Hoy en día ya ese recubrimiento no es válido si tienes un buen espesor de estructura. Es válido si eso que ves ahí como una cúspide es composite, de relleno, o build-up, o block-out. Ahí sí es válido. Ese se aplica cuando en los 2/3 o 3/3 de la pared no tiene el espesor para conservar esa estructura. Entonces en ese caso sí vamos a bajar toda la cúspide y dejar un ligero build-up o block-out, pero en resina. No es aplicable si fuese una cúspide de 3 milímetros a nivel cervical, porque sería sumamente agresivo. Entonces solo se aplica cuando no hay espesor a nivel cervical, y lo que va a terminar quedando prácticamente resina de reconstrucción. Uno de los errores más comunes que cometía durante mis preparaciones
en el sector posterior es que yo venía y realizaba los surcos guía en cada una de las cúspides, en la parte alta de cada una de las cúspides. Cuando yo venía a unir esos surcos guía horizontalmente, resultaba que en la parte del surco que divide a cada cúspide me quedaba un espesor insuficiente para mi restauración, de tal manera que aumentaba y potencializaba el riesgo de una fractura en dicha zona. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, ustedes también tienen que hacer surco guía en esa parte del surco que divide cada una de las cúspides. Porque si logran ver, el espesor en las cúspides está bastante bien, pero miren, el espesor en el surco que divide a cada cúspide es sumamente delgado. Entonces lo va a someter a un fracaso en esa zona delgada, más cuando vamos a trabajar composite. Entonces tiene que ser anatómicamente guiada. Vean, ahí está el error en este modelo preparado. Me quedaría súper delgado, igual que como lo ven en la imagen. Entonces nosotros tenemos que hacer una preparación anatómicamente guiada para que ahora sí nos quede espesores ideales en la zona de cada uno de los surcos que divide a cada cúspide. De la única manera que puede quedar horizontal la línea de la parte de recubrimiento de cúspide es que ustedes hayan bajado más de 2 milímetros, y entonces en esa zona sí le va a quedar bastante flaco, pero debido a que tiene más de 2 milímetros, entonces los surcos va a tener un buen espesor de 2 milímetros, y tal vez en cada cúspide va a tener un promedio de 2.5 o hasta de 3 milímetros. Ahora, ¿con qué material puedo hacer mi build-up, mi block-out, mi reconstrucción de muñón? Entonces, uno de los materiales bastante favorables es la resina core. Entonces, ¿por qué? Porque tiene propiedades muy parecidas a la dentina natural. Módulo de elasticidad de la dentina de 10.000 a 20.000 gigapascales o de 10.000 a 20.000 megapascales. Módulo de elasticidad del core, 18.000 megapascales. Módulo de dureza de la dentina es entre 250 megapascales y 800 megapascales. Módulo de dureza del core es de 1.000 megapascales. Resistencia de la dentina intacta, 106 megapascales. Resistencia del core, 140. Si logramos apreciar, tienen propiedades muy parecidas a la dentina natural, pero no quiere decir que porque tenga propiedades muy parecidas a la dentina natural van a tener una cúspide sin soporte de dentina y van a rellenar con resina core y ya nació dentina nueva, como que si fueran dioses, porque realmente no se va a comportar de la misma manera. Sirve para sustituir la dentina, pero cuando hay socavado, pero no es que se va a comportar 100% como la dentina, de tal manera que va a soportar todo igual que un diente natural. Yo en lo personal no lo hago así. Yo en lo personal inyecto con core, pero la que no tiene la pared suficiente, yo la reduzco. Pero hay diferentes escuelas, diferentes filosofías, y entonces ustedes pueden seguir las que más les convenza, pero yo en lo personal, yo prefiero remover ese tipo de paredes que no tienen el grosor necesario, para así no correr ningún riesgo. Entonces, si nosotros venimos y tenemos un caso así como en este caso clínico de este autor, Federico Ferrari, ahí podemos aplicar el core. Rellenan todo de un solo y después empiezan a preparar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué yo dejé de utilizar el build-up? Porque lamentablemente me daba un problema, y el problema era el siguiente. Tengo mi caso clínico como lo ven ahí, y yo ya calibro las paredes como lo ven en la figura 5. Después de eso inyectaba el core. Después de que yo inyectaba el core, no me aportaba con precisión hasta
qué nivel tenía que reducir cada una de las cúspides. Y entonces tenía que ir preparando y tenía que ir adivinando, y aquel temor y aquel estrés y era más atraso. Entonces, en lo personal, yo lo utilizo en un caso muy específico y hoy en día lo utilizo más bloqueado. Así queda cuando ya se inyecta la resina core y después ustedes proceden a su preparación. Ahora vamos con el block-out para que vean la diferencia entre build-out y block-out, ¿verdad? El block-out yo lo hago con resina compuesta convencional, compactable, no con resina core. Entonces, ¿por qué? Porque hay una triada del profesor Stefano Bottaceri que él comenta de que le gusta de que con la misma dentina con la misma resina que reconstruye, con la misma que cementa y con la misma que confecciona la base de su incrustación en resina, porque él quiere que cuando se unan esos tres elementos tengan un mismo módulo de deflexión, de tal manera que se comporte como un monobloque. Eso es lo que su filosofía de trabajo y lo que ha llevado a que tenga mucho éxito, aparte de otros puntos muy importantes, pero eso es una de las triadas que para él siempre es indispensable. Entonces yo sigo bastante esa corriente y es lo que yo trato de hacer. El block-out lo que hago yo en este caso, yo bajo, antes de hacer la reconstrucción, bajo las cúspides que no tienen soporte hasta donde tengo que bajarla. Ya lo que tienen soporte, que ya lo hablamos del espesor, ¿verdad? Que lo que se puede recubrir y no recubrir, dejo esa superficie y después coloco resina compuesta. Con el problema de la polimerización, yo no le veo mucho problema porque lo que yo trato de hacer es siempre bajar las cúspides y al bajar yo la altura de las cúspides estoy haciendo de que mi lámpara llegue con mayor cercanía a mi resina compuesta. Entonces la pregunta es hasta dónde vamos a reconstruir. Si esta es la estructura que nosotros perdimos, ¿verdad? Y yo vengo y coloco resina compuesta para hacer el block-out, uno de los errores más comunes es que tomamos como referencia la altura de la cúspide, más no tomamos referencia la profundidad del surco. Recuerden que las cúspides van en sentido descendente hacia el surco. Entonces ustedes pueden darle la altura de las cúspides, pero en el surco queda delgadita y transparente su restauración, de tal manera que de ahí va a ser el talón de Aquiles para que nuestra restauración se fracture. Muchas veces cometí ese error, que ya cuando la terminaba de confeccionar veía el surco y casi transparente. Se va a tronar de ese lado. Entonces ustedes tienen que tomar como referencia imaginaria que en la parte de esto donde ve el surco tiene que quedar mucho más bajo para que tengan un espesor del surco correcto. La línea de determinación en los cajones proximales, o la línea de determinación en sí en este tipo de preparaciones, para molares 2 milímetros, para premolares 1.5, porque recuerden que si ustedes les dejan línea, claro, estamos hablando para resina de estratificada manual, ¿verdad? Si ya están, pueden dejar un espesor de 1.5 o de 1 milímetro para premolar y 1.5 para molar, porque tiene mayor resistencia a la fractura. Pero en resina estratificada, lo ideal es que dejemos 2 milímetros, de tal manera que cuando caiga la carga oclusal no se nos vaya a fracturar de la línea de determinación, que es de la zona donde mayormente se fracturan las restauraciones en resinas indirectas. Esa es otra cosa que aprendí del profesor Stefano. Y pues, como les digo, cuando hay alguien así que tiene una casuística así de muchos años, de tantos casos publicados oficialmente, me da la seguridad de seguir ese tipo de corriente con la que yo pueda trabajar y a futuro se puedan ver mis casos todavía en boca sin necesidad de ser removidos.
¿Cuál sería lo ideal? ¿Cómo lo están viendo en este esquema? Aunque la altura de nuestras cúspides quede de 3 milímetros, pero que nuestro surco quede como mínimo de 1.5 milímetros, ideal de 2 milímetros. Esto es lo que nos va a orientar hasta dónde tiene que llegar nuestro blockout. Como les digo, ese blockout yo lo hago con resina compuesta, con la misma que cemento, con la misma que confecciono la base de mi restauración indirecta en compost. Ahora, si tenemos una pieza con endo, lo primero es 1 milímetro de ionómero en la base. ¿Para qué? Porque hay algunos adhesivos que pueden disolver la gutapercha y no pueden comprometer el pronóstico de nuestra restauración endodóntica. Y posteriormente hago mi blockout, tomo mi impresión y procedo al siguiente paso. Un tip muy importante que creo que les va a servir mucho es que cuando nosotros tengamos situaciones clínicas así como esta, muchas veces es un error romper el punto de contacto con una fresa si no estás colocando una cuña que contenga ya una banda integrada. Si tú no tienes esa cuña, puedes colocar una banda matriz y con una cuña sostenerla para romper el punto de contacto. Otro tip, que es el que más utilizo, tengo una pieza ultrasónica con la que puedo eliminar eso hoy en día y no tiene filo al hacer contacto con mi diente vecino, lo cual lo hago con una lija para pulir amalgama. Este tip se lo aprendí al profesor Gianfranco Politano de Italia. Me pareció muy práctico, económico y que está al alcance de todo. Entonces, con eso rompemos el punto de contacto y se nos va a ver de esa manera el área proximal. En el otro lado todavía no se ha quitado el punto de contacto, pero se rompe de la misma manera. Y miren cómo queda libre. Otro factor a tomar en cuenta durante las preparaciones parciales adhesivas, que yo en un inicio que entré en este mundo de las restauraciones parciales adhesivas no lo tomaba en cuenta. ¿Por qué? Porque cometí el error que solo me enfocaba en el espesor de las paredes del diente, no pensaba en deflexión cuspidia, no pensaba en oclusión, no pensaba en que si le hacía falta un diente, no pensaba en análisis biomecánico de la estructura, no pensaba en ninguno de esos detalles. Solo estaba centrado en el espesor de las paredes, no lo veía desde el punto de vista de la parte periodontal, que si perdió volumen óseo, eso me iba a hacer de que hubiera mayor deflexión, nada de esos factores tomados en cuenta. Hoy en día sí hay una etapa que se llama análisis biomecánico, que en ese análisis biomecánico incluyo oclusión, cuántas piezas tiene perdidas, hábitos del paciente, si tiene faceta de desgaste, si tiene mordida cruzada. Todos esos factores lo incluyo. Esa etapa se llama análisis biomecánico, como en este caso que les voy a presentar, que lo realicé aproximadamente hace 5 años. Oclusión, un factor a tomar en cuenta en la planificación de las preparaciones parciales adhesivas. Vean este caso, lo realicé hace un promedio de 5 años. Mi paciente se fue fuera del país, después regresó ya a vivir acá. Ahí, en el primer premolar hice una overlay, en el segundo hice una onlay, las dos en composite. En ese tiempo ninguna de las dos tiene endodoncia. Yo no recubrí esta cúspide ni recubrí las vestibulares. Consideré que no era necesario porque hice el calibrado del espesor de las paredes y no lo vi que realmente lo necesitara. Hoy en día pienso de una manera diferente. Cuando llegó este caso a mí, yo estaba súper contento porque me di cuenta
de que este era el caso para mostrarle a muchos de los que participan en mis cursos de que la oclusión es un factor sumamente importante a tomar en cuenta. La paciente nunca había repulido sus restauraciones, le acababa de hacer un poquito de limpieza, por eso tiene un poquito de sangrado, pero vean, aquí está fracturado, ¿ven? Esta cúspide está fracturada. Aquí se fracturó el material restaurador. Calibro el espesor del material restaurador. Había el espesor correcto. Vean la degradación de la interfase. Ya era un desastre. Porque yo no me fijé en otros factores que debía de haberme fijado hoy en día y lo manejé de una manera diferente. Aíslo. Ahí está mi restauración. Remuevo la restauración y la cúspide donde vieron el crack. Solo terminé de remover el resto de la resina donde estaba adherida y esa parte solo le di con una hoz y quedó completamente desprendida. Vean el espesor que tenía esa cúspide palatina. Vean el espesor. No era que estaba socavada, realmente tenía espesor ideal. Tenía un espesor ideal, pero me di cuenta de otro factor que no tomaba en cuenta posteriormente. Vean, aquí hay otra formación de un crack. Ahí miren, se estaba formando un crack. Y aquí ya es el manejo que yo estoy realizando. Ahora sí, overlay, aunque no vaya para endodoncia, la paciente venía sin sintomatología, solo me dijo que sentía un filito ahí, que se le había fracturado el material restaurador. Y esto es lo que yo debí de haber hecho desde un principio, pero no lo hice. Porque ahora yo le voy a enseñar los factores oclusales que me llevaron al fracaso de mi restauración prematuramente. Claro, un fracaso restaurable, ¿verdad? Porque todavía la pieza no la perdimos, incluso no llegó ni a endodoncia. Le hago el block-out, mi línea de terminación de 2 milímetros, overlay, listo para tomar impresión, listo para cementar. Ahí está la overlay, cementado, chequeo oclusal, vean el premolar. El primer premolar ya le hice fase de mantenimiento, ya le hice un repulido con el cual se logra apreciar bastante íntegro. Lógico, tenía que venir cada 2 años a hacerse un repulido, pero como no vivía aquí, me tocó hasta dentro de 5 años después de que apareció. Entonces, pero vean la vitalidad del composite después de haberlo pulido. Eso es una fase de mantenimiento que nosotros tenemos que hacerle a nuestras restauraciones en composite. Si nosotros no se la hacemos, la vida útil de nuestro material de composite se va a ver reducida. Ahí está la radiografía. Ahí está la cita de control. Ahí están mis dos overlays cementados. Y ahora les voy a enseñar el factor oclusal. Vean cómo está. Tenía mordida cruzada, unilateral, posterior. No se lo vi la primera vez que la traté. Que yo debí de habérselo visto. Y si yo se lo hubiese visto, yo le debía de haber hecho una overlay y una onlay. Y aún así, no quiere decir de que solo porque le hice una overlay no hay posibilidad de que fracase. Claro que hay posibilidad de que fracase. Ahí mi paciente tiene que utilizar un guarda y ahí mi paciente lo ideal es que utilizara ortos, invirtiera esa mordida y se rehabilitara completo, de tal manera que podamos garantizar una buena vida útil para esas piezas posteriores. Pero la paciente no se lo podía hacer. Ustedes saben la realidad que vivimos los latinos, así que muchas veces proponemos algo, pero no siempre tenemos la posibilidad económica para que nuestros pacientes se lo realicen. Ahora, otro factor a tomar en cuenta.
yo le hice una restauración directa en ese segundo molar inferior donde está la mordida cruzada. La otra es una cordal porque la paciente perdió su primera molar inferior de ese lado. Como yo le hice una endodoncia con una trepanación algo conservadora, no acceso ninja, no le voy a mentir, pero sí algo conservadora, de tal manera que yo en ese tiempo, los criterios que tenía me indicaban de que una restauración directa era más que suficiente y no una restauración indirecta. Pero pregúntenme si valoré el factor proclusal que le estoy mencionando acá, no lo valoré, lamentablemente. Entonces yo ya estaba con la incertidumbre de cómo estará esta pieza. Vean cómo está en el sector anterior mi paciente. Ahí yo le estoy pidiendo que haga guía canina. Le digo al otro lado, tampoco. Y ni le digo que haga guía incisal porque miren, un diente está más largo que otro. Esa es la realidad con la que se me presenta mi paciente. No está el caso de la molar inferior, se me olvidó ponerlo, le hubiera gustado porque era algo sorprendente, pero pues y seguiremos avanzando. Vean este otro caso muy importante, este estudio, perdón, donde nos habla de la deflexión de cúspide, que en las piezas endodonciadas igual solo es para reforzar lo anteriormente mencionado, donde fueron clase M o D tratados con una restauración directa. En una de ellas hicieron solo resina, en otra hicieron técnica de sándwich, o sea, pusieron ionómero y una restauración directa, y llegan a las siguientes conclusiones. El acceso endodóntico y la pérdida de las paredes axiales duplicaron el desplazamiento de las cúspides y la deformación de ellas. Por lo tanto, siempre que se vaya a hacer una endodoncia, hay que tratar de conservar la estructura de los rebordes mesiales, reborde distal y la mayor cantidad de dentina interaxial, siempre y cuando esa estructura esté sana, no con dentina infectada. ¿Okay? Al punto que llegamos es que no necesitamos hacer una sobretrepanación que nos vaya a debilitar nuestra pieza a restaurar, porque la que va a sufrir la secuela es la etapa restauradora. Vean este caso, que era cuando yo utilizaba, primero hacía el build-up, en ese caso hacía el build-up, y después preparaba. Lo puse, este fue hace como 6 años, porque quiero mostrarle un error que cometí en ese tiempo, y el error que cometí en ese tiempo durante la preparación, no romper ese punto de contacto que está a media. No rompí ese punto de contacto. Lo ideal es que lo hubiese liberado, porque cuando ustedes vienen y conservan ese punto de contacto, ¿verdad? Porque queremos ser mínimamente invasivos, no arriesgamos, chicos, a que cuando ustedes vayan a cementar sea más difícil la inserción de nuestra restauración indirecta. Muchas veces me pasaba que tomaba la radiografía y ¡pum! En esa zona se veía una zona radioluz, indicando que no selló de la manera correcta. Entonces, para que no corran y van a garantizar un correcto asentamiento y un correcto sellado. Aparte que los dientes siempre están en movimiento mesializado, por lo cual va a generar estrés en dicha zona, y es lo que tenemos que tratar de evitar. Uno de los factores que tienen que tomar en cuenta cuando hacen restauraciones directas, en casos donde realmente está indicada una restauración indirecta, es la contracción por polimerización. Él los puede llevar a sensibilidad postoperatoria, a formación de grietas a nivel de la base de su estructura dental. Ahí están todos los efectos secundarios. Y vean, muchas veces queremos ser conservadores dejando esquirlas de esmalte sin soporte
haciendo una restauración en directa. ¿Y qué es lo que pasa? Con la contracción se van a formar cracks que van a terminar en fractura. Y esperemos que no sean fracturas catastróficas de tal manera que nos vaya a costar la pérdida de un diente. Muchas veces también se pueden formar algunas líneas pigmentadas porque como es tan grande la restauración, está habiendo una alta contracción y hay una mayor formación de gap. Estas son los cracks que se forman a nivel de la base cuando ustedes hacen restauraciones directas en cavidades demasiado inmensas, que el nivel de contracción que están sufriendo está afectando y está creando grietas. Vamos a ir un poco más rápido porque no sé que todavía nos falta un poco más y quiero ver, chicos, tenemos 10 minutos para que este link se corte. Uy, sí, todavía nos falta ahí. Si quieren seguir escuchándome, pues vamos a activar otro link si los chicos quieren, para que nosotros podamos terminar Dale, amigo, tema. dale, tranquilo, dale nomás entonces. Porque sí, es muy inmenso, yo no sé ni cómo yo alcanzar en tan poco tiempo, pero ahí vamos. No, dale nomás. Entonces, ustedes indican cuando se active el otro link para que Sí, dale. No, ahora tenemos 8 minutos, nos quedan, así que dale okay. Cuando vos quieras cerramos esta idea y creamos uno nuevo. Dale, pues, gracias, chicos. Entonces, esos cracks que están viendo en la base son los cracks que se forman por el estrés, por contracción en cavidades demasiado inmensas que son tratados con técnicas directas. No necesariamente tiene que estar endodonciada la pieza, pero si ha perdido mucha dentina interaxial donde tiene un poquito de techo cameral, incluso puede formarse un crack a nivel de ese techo cameral por una contracción por polimerización. ¿Cómo lo demuestra en este estudio? Que hicieron una restauración directa, vieron el nivel de contracción y el nivel de estrés que se formaba en cada una de las paredes, lo sometieron a cargo cruzal y veían cómo se comportaba. Vean, a medida que va haciendo una cavidad mucho más grande, se va generando mucho más estrés. En esta zona, en este tipo de cavidades, todavía no se genera un estrés muy grande en las cúspides, pero cuando nosotros ya tenemos una cavidad mucho más grande, vean esa zona azul. En esa zona azul te está indicando que ahí hay un alto porcentaje de estrés por contracción, por polimerización y una mayor deflexión de cúspide cuando ya se somete a cargo cruzal. Cuando tenemos una clase 2 y lo restauramos con técnica directa, miren esas líneas azules, ya se producen en ambas cúspides, ya las posibilidades de fractura son mayores. ¿Cómo lo vemos a veces clínicamente esto? Como una línea blanca. Esa línea blanca no es nada más que una falla cohesiva producto de la alta contracción por polimerización que se sufre durante una restauración directa de ese tamaño, que realmente está indicado para una restauración indirecta, incluso con recubrimiento de cúspide. Aquí tienen las conclusiones. Dice: el desplazamiento de las cúspides se ve bastante afectado, incluso en algunas duró hasta 20 minutos en regresar a su posición original después de la deformación que estaba sufriendo. Y otro detalle a tomar en cuenta, que me gustó mucho, que quiero que lo tomen muy en cuenta cuando vayan a llenar la historia clínica entre los hábitos: la carga continua, por ejemplo, el apretar los dientes, es potencialmente más dañina que la carga cíclica, como en la masticación. Así que ustedes tienen que llenar en su historial clínico si el paciente tiene ese hábito. Muchos pacientes no lo van a saber, pero lo pueden notar cuando tenga grandes facetas de caspa y el paciente pues tenga 25 años o 30 años y vas a ver una grande faceta de caspa y le puedes preguntar si en la noche al día siguiente le duelen los músculos, que si su esposa nunca lo ha escuchado rechinar o apretar los dientes, que si él cuando esté estresado no siente que está presionando mucho los dientes. Todas esas preguntas tienen que realizársela, para que eso es un indicativo de que lo va a poner a favor de recubrir las cúspides sin temor alguno, porque ustedes lo que están haciendo es mejorando el pronóstico, no siendo agresivos. ¿Okay?
Odontología mínimamente invasiva no se aplica solo a no tratar de desgastar dientes, sino desgastar lo necesario para que nuestra restauración tenga una alta longevidad, de tal manera que no tenga un fracaso catastrófico. Porque ¿qué sirve conservar unas paredes y después para terminar en extracción? No va a aguantar ni un segundo round, ni un tercero, no va a aguantar solo el primero. Así que puede durar 10 años, pero si en 10 años ya vino y se fracturó y ya va para extracción, para mí no es un éxito, porque si yo prefiero que dure 10 años, pero que todavía venga para un segundo round, para que aguante otros 5 o 7 años más. Eso sí lo consideraría un éxito. Este otro estudio... ¿Te parece, amigo, no que puede- antes de empezar este estudio, que para que Ok. empiece de cero, generamos uno nuevo? Ok, está bien. Dale, Me parece listo. genial. Bueno, generamos un enlace Dale. nuevo, amigos, y ya volvemos. Claro que sí.